Listo, ahora sí, continuamos. Eh, También ahora entendemos por la escritura que obviamente estos códices nunca lo tuvo Erasmo de Rotterdam ni Casiodoro de Reina de Valera. Esto ha sido encontrado reciente nomás, en los años 1950, 1930, y obviamente estos códices sorprendieron al mundo de las ciencias bíblicas en aquella época. Sí, sí está apareciendo, ¿no? Aparece la pantalla. Compartida, hermanos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? No sé si aparece. Espero que no aparezca. Pastor, se parece. Sí, pastor, aquí. Listo, listo, listo. Vamos a continuar entonces. Quiero admitir a otro hermano. Factores de apoyo. Todo esto les voy a pasar yo ahora y también el archivo PDF en un momento. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? Vamos a ver ahora acerca de los evangelios. Por ejemplo, ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, menciona la destrucción del templo judío en el 70 después de Cristo. Y esto es histórico porque el templo judío fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, general Tito. Esto es significativo ya que Jesús había profetizado su destrucción cuando dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Lucas 21, ahí están las citas bíblicas. Si estos fueron escritos después del año 70 después de Cristo, no es seguro, ¿no creen ustedes, hermanos, que se habrían incluido estos eventos durante la época? Porque era un acontecimiento tan terrible, nadie contó dentro de las escrituras. Nadie habló de este tema, simplemente lo habló un judío muy famoso que fue escritor y que habla y menciona la destrucción de Jerusalén. Este judío, que otra vez me olvidé su nombre, no recuerdo bien, ah, que era un escritor, no nació en Palestina, sino que nació en Alejandría y él fue llevado como esclavo para Ptolomeo y Ptolomeo, claro, para el emperador, y allí él escribía esto sobre el asunto porque Jerusalén llegó a ser conocida como una ciudad rebelde, muy conflictiva. Entonces el emperador dijo ya, hasta aquí nomás, vamos a destruir Jerusalén. Y se fueron directamente a destruir el templo de Jerusalén, porque estos judíos ya eran demasiado. Entonces, ¿no creen ustedes que este acontecimiento tan grande hubiesen escrito los evangelistas? Como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En todo caso, no lo hicieron y es por eso que se datan los evangelios antes del 70. Posiblemente Mateo en el año 50, Lucas en el año 55, Marcos un poquito antes en el año 48, 46, porque Marcos es el primer evangelio que ha sido escrito, y obviamente Juan ya más o menos en el año, algunos consideran en el año 50, 60 por lo menos, es escrito. Seguimos. Todos estos acontecimientos no los vieron los evangelistas, ¿no? Dice Mateo, las diferentes fechas de este evangelio varían como posible entre los años 40 a 140. Algunos consideran así, ¿no? Pero Ignacio, quien citó a, a Mateo, murió alrededor del año 115. Por lo tanto, Mateo tuvo que haber sido escrito antes de que muriera Ignacio. Ignacio era un padre de la iglesia, un obispo de una iglesia, y obviamente él menciona a Pablo en sus escritos, a Mateo en sus escritos, hermanos. Disculpen. Y descartamos la fecha 140 aproximadamente, puede ser del 100 inclusive, ¿no? Del 100 antes de Cristo. Pero si contamos la idea de que fue en los años 60, 50, porque no se menciona la destrucción del templo, obviamente, la mayoría de los indicios indican que fue antes del 70. Marcos se dice de Marcos, el discípulo de Pedro, quien recibió la información de Pedro, que fue el evangelio escrito más temprano con una autoría entre los años 55 al 70 después de Cristo. Es posible que él haya escrito en eso, pero algunos están considerando que fue más o menos en el año 45-50. Son aproximaciones, no son fechas exactas. Lucas, escrito antes del libro de los Hechos, y Hechos no mencionan la persecución de los cristianos por parte de Nerón en el año 64. Eso quiere decir que Lucas escribió antes del 64.
la muerte de Santiago en el año 62 y Pablo en el año 64 y Pedro en el año 65. Por lo tanto, podemos concluir que Lucas fue escrito antes del 62, 58-60 posiblemente. En el año 58-60 después de Cristo, por supuesto. Juan, el fragmento 52 o el papiro 52 de John Ryland del Evangelio que Juan fue fechado en el 125, 135 después de Cristo. Contiene porciones de Juan 18, versículos 31, 33, 37 y 38. Estas tres porciones nomás tiene este papiro Ryland, el cual fue encontrado en Egipto. Es el último de los evangelios y parece fue escrito entre los años 80 y 90. Una nota importante es la falta de la mención de mención de la destrucción del templo judío en el año 70. Eso hay que tener en cuenta siempre. No se menciona el templo judío. Por eso ahora que estoy estudiando teología del Antiguo Testamento, hermanos, en la facultad, teología bíblica, estoy estudiando la crítica textual. Y la crítica textual está diciendo, en la parte de las ciencias bíblicas, está diciendo que posiblemente ahora Juan, el Evangelio, haya sido escrito antes del 70. Ya quedó fuera de discusión el año 90, 100 o 120, inclusive en algunos casos decían, ¿no? Ahora están diciendo que ya es del año antes del 70, por algunas situaciones que se presentan en Juan. Seguimos. El libro de los Hechos, por ejemplo, escrito por Lucas, como el Evangelio que lleva su nombre, eh, es un libro que trata acerca de la iglesia cristiana exactamente después de la ascensión de Jesús. Hechos tampoco menciona los eventos increíblemente significativos del 70 después de Cristo, los cuales habrían sido muy relevantes y proféticamente importantes. ¿Por qué? Porque este fue escrito antes de los hechos. Recuerden, un hecho que recuerdan hasta el día de hoy los judíos es el Holocausto, que ha sido reciente, nomás digamos en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, en los años 1940. Otro evento que recuerdan los judíos hasta el día de hoy es la destrucción de Jerusalén, del año 70. Y los judíos mesiánicos o cristianos recuerdan la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque este fue escrito antes de los Hechos. Hechos tampoco incluye los registros de la persecución de Nerón a los cristianos en el 64 después de Cristo. Nerón persiguió a los cristianos. Este Nerón era un loco, tenía un sueño de construir una Roma muy, muy bonita, tenía ese pensamiento. Entonces, para que no sea mucho así con esos edificios antiguos de mucho tiempo también que habían construido los griegos, él quería su propia ciudad. Entonces mandó a quemar Roma, mandó a quemar la ciudad. Entonces, en ese año 64, cuando toda la gente supo que Nerón lo había hecho, entonces todo el mundo quiso ir a buscar a Nerón. Entonces, por miedo y por consejo de sus sabios, de sus consejeros, le dijeron, hay que echar la culpa a los cristianos. Entonces, no, los cristianos quemaron, que por esto, que por acá. Y entonces empezaron a perseguir a los cristianos por causa de este loco, ¿no? Porque Nerón era un loco, en verdad. Y tenemos aún más evidencias de que fue escrito más temprano y no mucho después de la ascensión de Jesús. O sea, mientras Lucas estaba con Pablo, él iba recopilando mucha información. Y aparte, pues él iba con Pablo en sus viajes. Y él conoce pues la historia, ¿no? Algunas evidencias. Primeramente, Hechos no pudo haber sido escrito antes de la señal cronológica y firme registrada en el libro con relación a la mención de Festus como procurador, Hechos 24-27, la cual con base en fuentes independientes parece haber ocurrido entre el 55 y 59. O sea, cuando se menciona a Festus en Hechos 24-27, por otras fuentes extrabíblicas, se menciona que él estuvo en el año 55 y 59 como procurador. Y obviamente allí se menciona que Pablo estuvo con él, que allí fue llevado Pablo para rendir cuentas y ser llevado a Roma después. Seguimos.
Se ha ido admitiendo que el libro fue antes del 50 después de Cristo, y así como Marcos, Lucas escribió Hechos mientras Pablo todavía vivía, el Evangelio de Lucas fue antes de Hechos. Hechos 1:1. La fecha de Hechos está todavía en disputa. Todavía no hay un 50, 60. ¿Cuándo fue? No sabemos todavía. Si lo que dice Hechos es verdad, significaría que Lucas estaba escribiendo al menos antes del 63 después de Cristo y posiblemente antes de los años 55 a 59, debido a que Hechos es el segundo libro en la serie de los escritos de Lucas. Esto significa que el Evangelio de Lucas fue escrito dentro de los años 30 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Más o menos, cuando Jesús murió, muere en el año 30, a sus 33 años, muere el Señor Jesús en el año 30 y 30 años después se escribe Lucas, más o menos en el 55 a 60 después de Cristo. Por ejemplo, otros factores de apoyo acerca de la masacre de los bebés. En la medida en que a los romanos les interesaba, Belén era simplemente un pueblo muy pequeño e insignificante, localizado casi a 6 kilómetros al sur de Jerusalén y aproximadamente a 750 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenía una población de no más de 500 a 600 habitantes. Bueno, de ahí de la iglesia, la bíblica, la Molina, donde ustedes se congregan, más o menos una distancia de ahí hasta Musa, posiblemente, unos 6 kilómetros. O unos, claro, de repente hasta inclusive por ahí, por la iglesia del Cañón, más o menos Molicentro, ahí hay 4 kilómetros, unos 2 kilómetros más arriba, estamos llegando a la parte al sol de la Molina. Entonces ahí hay unos 6 kilómetros desde la iglesia hasta allí. Y 6 kilómetros tú puedes caminar, pues, ¿no? Entonces esa masacre que hubo allí tenía una población más o menos de 500 a 600 habitantes. Entonces, ¿cuántos niños pudo haber habido allí? Era una ciudad insignificante, pequeña, obviamente. Eh, ya lo decía Miqueas, eh, en cuanto a, en cuanto a que en Miqueas 5:2 dice que, y tú, Belén Efrata, pequeña entre los demás, entre las naciones, ¿no? Y cuando mandó a matar Herodes, porque había sido engañado por los reyes, por los sabios, enfurecido mandó a matar a niños menores de 2 años, ¿no? Porque él no sabía cuántos años tenía el, el, el niño, el Señor Jesús, ¿no? El niño Jesús. Entonces que mandan matar a todos los niños. ¿Cuántos niños habrán muerto? Se calcula unos 15, 20 niños, ¿no? Y se sabe que este Herodes era un sanguinario, obviamente, ¿no? Herodes tetrarca era un sanguinario terriblemente. Y Herodes el Grande, obviamente. Y mandó a matar a ellos. Bueno, lamentablemente murieron niños inocentes allí. Es posible que el sitio tradicional del monte Sinaí sea incorrecto. Gálatas 4:25 dice, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Las teorías actuales que tratan con la ubicación del monte Sinaí dicen que este se encuentra en la península de Sinaí, aun cuando la Biblia dice que estaba en Arabia. Eh, Segundo, cerca del año 52, Talo escribió una historia del mundo mediterráneo oriental desde la guerra de Troya hasta su época. Este trabajo se ha perdido y solo existen fragmentos de este en las citas de otros, que hubo una oscuridad en la muerte en ese entonces. Se menciona de manera extrabíblica. ¿Qué más? Vamos a ver profecías de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Muy No, bien. pastor, está bien, está bien. Vamos a ver algunas profecías del nacimiento. Usted lo va a ver en su... Yo mandé el PDF y usted lo puede comparar. Voy a leer rápido por amor al tiempo ya. Dice, profecía del nacimiento virginal, eh, Isaías 7:14 y comparando con Mateo 18:25. Nacido en Belén, Miqueas 5:2 y viendo Mateo 2:1. Precedido por un mensajero, Isaías 43 y comparado con Mateo 3:1 al 2. Su costado atravesado, Zacarías 12:10 comparando con Juan 19:4. Crucifixión, Salmo 22:16 al 18 y comparando Lucas 23, Juan 19 y Juan 19:23 al 24. Exactitudes científicas en la Biblia. La tierra está suspendida, Job 26:7. Las estrellas son innumerables, Génesis 15:5. Y Parco en el año 150 a.C. señaló que había 1026 estrellas en el espacio, porque él contaba 1026 estrellas.
Ptolomeo en el año 150 después de Cristo señaló que había 1056, aumentó 30 más. Bray en el año 1575 contó 777 porque él estaba en un lugar donde no había mucho, pues. Kepler en el año 1600 contó 1005 estrellas. Wow, ese era lo máximo, ¿no? Sabemos que son muchas, millones, infinitamente, no conocemos cuántas. La existencia de corrientes oceánicas en los mares, por ejemplo, ahí está Salmo 8:8, ¿no? Usted puede ver en el Salmo 8:8 que existen corrientes marinas, porque él dice ahí en el Salmo eh, a dónde van las corrientes de las aguas, algo así, no recuerdo bien, pero pueden revisarlo ustedes. También la creencia antigua de la Tierra circular, Isaías 40:22, ellos creían que la Tierra era de manera circular, no esférica, sino plana, pero de manera circular. Ahora sabemos que científicamente no es así, pues, ¿no? Sino que la Tierra es una esfera, una esfera como una pelota, y obviamente no es como creían los antiguos, ¿no? Porque todo el mundo creía que era de una Tierra plana. Aunque hoy en día hay terraplanistas, ¿no? A pesar de que la ciencia ha demostrado lo contrario, ellos siguen creyendo en que la Tierra es plana, tristemente, ¿no? Y defienden férreamente sus teorías. Así, ellos creen que es así. El Sol y la Luna están girando alrededor, ¿no? ¿Sabes qué les mata ahora a los terraplanistas? Los terraplanistas no pueden explicar el, el eclipse solar, porque es la luna que tapa al sol para llegar a su sombra, ¿no? Entonces los terraplanistas no pueden explicar eso. Dicen que eso es una mentira, que eso es un engaño, que nos hacen creer que existen eclipses y obviamente nunca ha existido, según ellos, al parecer. ¿Y por qué se hace tan oscuro? Es que eso es un engaño, ¿no? Tapan el sol con alguna plataforma tan grande que no deja entrar a la Tierra. Ya se inventan cosas de estos terraplanistas, son terribles. Bueno, manos, ahí quedamos esta noche y esperamos que sea de mucho ánimo y voy a estar mandando una tareita por si acaso para esta semana, ¿no?